Las indicaciones de la cesárea pueden ordenarse en 3 grupos: indicaciones selectivas, indicaciones urgentes e indicaciones durante el curso del parto. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Hola, ¿qué tal? Bendecida semana. Nosotros continuamos con más aquí en Acción 10 en la mañana y estaremos conversando con nuestro especialista, el doctor Bismar Somarriba, de Clínica Materno-Infantil Alba. Y estaremos conversando, ya Daniela Rodríguez Morazán nos adelantaba un poco el tema sobre las indicaciones de cesárea. Doctor, muy buenos días, Dios le bendiga. Bienvenido una vez más, ¿verdad?, a Acción 10 en la mañana. Gracias, Odilith, y siempre solidarizándome con toda la gente, ¿verdad?, que ha perdido algún familiar. Igual siempre nosotros tenemos que hacer las recomendaciones recuerden, el uso del tapabocas con ustedes y el uso del protector facial. Si van a salir a la calle, por favor que sea lo necesario y protegido. Recuerde, lo más rápido, llega a la casa, se lava las manos y donde llegue, por favor lavarse las manos porque recuerde que somos fuente de contagio todo lo que andamos fuera. Muchísimas gracias, doctor, por esas buenas recomendaciones. Así es. Cuando hablamos de la cesárea, recuerden que hay dos maneras de cómo, digamos, extraer al bebé. Esta forma puede ser vía vaginal o vía abdominal. Cuando hablamos de la vía abdominal, pues igualmente vía nacimiento, vía parto normal, y cuando hablamos de cesárea es vía abdominal. ¿Y qué quiere decir con esto? Que vamos a hacer una herida en el abdomen y eso va a permitir la extracción del bebé. Es muy importante hacer recomendaciones respecto a ello porque uno a veces dice, la cesárea a veces el ginecólogo es el que la decide o la mamá es la que la decide, pero es muy importante hacer mención que existen indicaciones absolutas completamente. Cuando estamos hablando de esas indicaciones absolutas, estamos hablando, digamos, de que el bebé es muy grande, que digamos absoluta, que la única manera que puede nacer el bebé es vía abdominal. Esta se trata de desproporción cefalopélvica, que quiere decir que la cabeza del bebé es muy grande cuando es expensa del bebé o cuando la pelvis de la mamá es muy chiquita, aunque el bebé sea grande o pequeño. De manera de que esas son indicaciones absolutas que nosotros tenemos que prevenir a la hora de la evolución que estamos haciendo o la evaluación que estamos haciendo durante el control prenatal. Doctor, pero he escuchado en algunos momentos que en cuáles de las dos formas de dar a luz sufre el bebé, si eso es así, ya sea vía vaginal, un parto natural o vía cesárea, doctor. Recordar que cuando estamos hablando de sufrimiento, prácticamente estamos hablando de una monitorización a la hora del parto y estar evaluando, cuando hablamos de monitorización, la frecuencia cardíaca fetal. Pues la mayoría si vos me preguntás, la mejor elección del nacimiento de un bebé tiene que ser vía vaginal. Lo que pasa es que va a sufrir el bebé si no evaluamos bien a la mamá durante el control prenatal o nos llega de repente sin ningún control prenatal y a la hora de dictarle, digamos, en el parto, prácticamente el niño es muy grande o la pelvis es pequeña y a veces la sometemos al parto y a la hora llegada el niño comienza a sufrir y tenemos que hacer una cesárea de inmediato. O otras veces nace el bebé forzosamente y las secuelas o los problemas que vamos a tener lo va a hacer al año de vida, cuando miramos que el niño no tiene alguna dificultad en crecimiento y desarrollo, y hasta ese momento nos damos cuenta que a la hora de la investigación de la anamnesis o la historia clínica nos damos cuenta que el bebé tuvo problemas a la hora de nacer. De manera que la vía vaginal es la opción más idónea, menos daño para la mamá y mejor para el bebé. Sin embargo, en su momento adecuado, la cesárea tiene que ser indicativo. Y hay que tomar en cuenta que a veces la mamá, digamos, está con dolores de parto. Ya llevamos con 9 centímetros y cuando oímos la frecuencia cardíaca fetal nos damos cuenta que hay una variación de la frecuencia cardíaca fetal y corremos a hacer la cesárea. Y a veces en ese tiempo de 8 horas del parto, tal vez ya provocamos un daño al bebé. Por eso es importantísimo a la hora del monitoreo del parto, para nosotros evaluar la frecuencia cardíaca. Ahora, otras veces, Odile, estamos hablando de las indicaciones absolutas, pero hay otras indicaciones que son entre absolutas y relativas. Por ejemplo, cuando la doble circular de cordón,
esa es una indicación necesaria de manera inmediata. Cuando estamos en el término, cuando estamos hablando de un niño viene pélvico o viene sentado o viene prácticamente, como dice la gente, cruzado, que nosotros le decimos transverso. Esas son indicaciones absolutas, pero suponete si yo tengo una paciente añosa, 43 años, miramos que hipertensa, diabética, obesa y está compensada, pues uno tiene que evaluar y decir cuál es la decisión más óptima para la interrupción del embarazo y Sí. también el monitoreo. Entonces, a veces las complicaciones se van a deber a otros factores que pueden incluirlo. Le voy Pero a preguntar sobre una circunstancia que pudiera pasar. Si la mamá ya está casi en sus 9 meses, ¿verdad?, de embarazo, le da preeclampsia, albúmena, lo indicado es una cesárea. Pero ahora vamos a hablar, doctor, de la forma de la herida, porque por lo general yo escucho, yo quiero una heridita que no se vea, la heridita del bikini. ¿Cuál es lo más correcto de la forma de la herida, vertical u horizontal? fíjate que cuando nosotros empezamos estos tipos de heridas, se pensaba que solamente se podía hacer la gente que estaba pagando. Así de fácil, te digo, en el privado. Hoy en día, pues la elección de la herida quirúrgica, no voy a decirte que va a depender de el paciente si está pagando o no está pagando. Cuando nosotros estamos hablando de una urgencia, digamos una eclampsia, pues no vas a estar esperando hacerla como la dice la gente del bikini, que es la FamiTail, que le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros tenemos que ir separando capa por capa y tenemos que ir quemando vasos o cauterizando vasos, porque cuando hacemos ese tipo de incisión es bastante sangrante y tenemos que ir capa por capa. Cuando hacemos la longitudinal, que es la línea media o la línea alba, prácticamente entramos directo a la cavidad abdominal y esa es la cirugía de urgencia. Digamos, si una paciente nos está convulsionando o una paciente sabemos que el bebé viene ya prácticamente prolapso de cordón, que es otra indicación, que digamos la paciente comienza a tener parto y se le sale el cordón, tenemos que hacer una cesárea de urgencia. En ese momento no vamos a estar diciéndole, espérame, le vamos a hacer FANI, te enseño la cual quiere. Entonces, tiene que ser de elección la longitudinal. Ok, Si, Sí, doctor. si tenemos las consideraciones y todos los factores, pues le vamos a hacer como dice la paciente del piquecito, porque bueno, es más estética, es herida de longitudinal, pues la paciente pues no puede andar usando traje de baño, pero la elección va a estar en dependencia de los factores que podemos tener en el momento de la cesárea. Doctor, recomendaciones antes de la cesárea y posterior a la cesárea, porque no solamente el momento, sabemos que toda cirugía siempre tiene un riesgo, como dicen ustedes los especialistas, pero deben también haber recomendaciones que debemos de seguir las madres. Cuando hablamos recuerden que a veces si la cesárea es programada, pues prácticamente tenemos que decirles que previamente al tiempo, digamos una semana antes, estar ingiriendo cosas livianas para que los intestinos no los llevemos muy llenos de heces, ¿verdad? Porque recuerden que el hecho que no toquemos los intestinos, pero también pueden influir a la hora de la cesárea. Es muy importante eso y las consideraciones de repente, si hay alguna infección, pues transmitírsela al ginecólogo, decirle, mira, ando una infección vaginal, para que nosotros previamente podamos dar tratamiento, porque recuerden, si hay una infección vaginal al bebé durante todo este tiempo, le pudo haber pasado esa infección y al nacer sale con una infección que el bebé lo va prácticamente a llevarlo a neonato y se nos puede complicar. Después de la cesárea, es muy importante después de la cesárea, recuerden, no comer alimentos que te vayan a llenar de gases. Ustedes sabrán cuáles son. Hay un colegas que dicen, no, puedes comerte todo lo que vos querrás. No, señores, hay una serie de alimentos que producen cólicos y esos cólicos distienden el abdomen y van a producir que el abdomen se distienda y va a provocar dolor de la herida quirúrgica. Entonces, el ideal es evitar esos tipos de alimentos después de la cirugía y algo importante, el analgésico que no le falte. Un dolor ya instaurado es difícil quitar en una cesárea y después de una cesárea. Y recuerden, muchas pacientes me pueden estar viendo que son pacientes mías que cuando les damos el tratamiento consecutivo antiinflamatorio y para el dolor, a los 8 días andan como que nada les ha pasado. Sin embargo, hay muchas que como no tienen dolor, no se ponen y prácticamente o no se administran, prácticamente después el dolor es insoportable y ya no lo podemos parar, pero tenemos que usar analgésicos fuertes para que nosotros podamos quitarle el dolor. Doctor, un mito sobre la raquidia, que después las mujeres quedan sensibles, que hay un montón de dolor cuando está muy helado, ¿eso es un mito? Pues sí es un mito, porque recuerden que los expertos, los anestesiólogos, pues saben dónde ponerla y cómo administrarla. Son mitos que el paciente puede estar creyendo que después le puede estar provocando daño. Sin embargo, es importante si después de una cesárea
le quedan algún malestar, pues transmítalo a su ginecólogo para que converse con el anestesiólogo y poder definir si tal vez la anestesia pudo haber provocado un daño, pero es un mito, no van a quedar ni rencas ni con dolores posteriores a la cesárea. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esas grandes recomendaciones. ¿La mamá puede estar amamantando independientemente a la herida? Recuerden que sí, ya sea vía vaginal o vía abdominal, la extracción del bebé, la lactancia materna 100% en cuanto nazca el bebé, si es posible, sale de sala de operaciones, pegarle al bebé al pecho materno para que él comience a estimular. Recuerden que la lactancia materna es exclusiva y tiene todos los elementos necesarios para el nacimiento y crecimiento en los primeros días de nacimiento. Igual el calostro es importante que lo tome inmediatamente y inmediatamente se lo ponemos, inmediatamente va a estimular a la lactancia materna y prácticamente va a acortar el tiempo de que la salida de leche. Recuerden que a veces hablamos de 3 días, pero si inmediatamente le ponemos al pecho materno al bebé, prácticamente más rápido va a bajar la leche. Muchísimas gracias, doctor. Grandes recomendaciones que nos ha dado doctor Bismar Somarriba de Clínica Materno Infantil Alba. Si usted desea mayores detalles, le puede escribir y le consulta todo lo que necesita. Es muy importante, ¿verdad?, siempre estarse acompañando de su ginecólogo. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.